Mi familia me hizo quedarme en casa cuidando a mis hermanos menores en lugar de ir a la escuela, porque ellos sí tenían futuro. Años después, yo tenía mi propio negocio y ellos no tenían ni trabajo. Cuando me pidieron dinero, les dije que les pasaría un poco, a cambio de las horas perdidas. Cuando tenía 15 años escuché una frase que se me quedó tatuada en la memoria y que todavía me quema cada vez que la recuerdo. Estaba en la cocina, era verano en Houston y el calor se sentía pegajoso, el aire acondicionado apenas funcionaba porque mi mamá decía que era muy caro mantenerlo encendido todo el día. Yo llevaba mi mochila lista para ir a la escuela, había una excursión ese día, íbamos a visitar el Museo de Ciencias Naturales y yo estaba emocionado porque nunca había salido del barrio para algo así. En ese momento mi madre me miró con cara de fastidio y soltó: «Tú no necesitas ir a la escuela, tus hermanos sí tienen futuro». Se volteó, sirvió cereal en 2 bowls y me los puso en las manos para que se los diera a mis hermanos menores que todavía estaban en pijama viendo caricaturas en la sala. Esa fue la primera vez que entendí de verdad lo que significaba ser el sacrificio de la familia, el que se quedaba atrás para que otros pudieran brillar. En mi casa nunca hubo democracia. Mis padres decidían quién valía y quién no, y desde que recuerdo yo quedé etiquetado como el responsable, que era la palabra bonita que usaban para no decir sirviente. Yo era el que cuidaba a mis hermanos mientras mis papás trabajaban o salían, el que limpiaba, el que cocinaba, el que iba a las juntas de la escuela porque a mis padres nunca les importó sentarse con los maestros. Mi papá siempre estaba en la construcción, mi mamá limpiaba casas en River Oaks, y cuando llegaban al departamento en Pasadena venían tan cansados que lo único que querían era cenar y ver Univisión en el sillón. Si yo les decía que tenía tarea, que necesitaba estudiar, me respondían que no fuera dramático, que mis hermanos sí tenían que esforzarse porque ellos iban a lograr cosas grandes. Yo solo era la niñera gratuita. Me acuerdo clarito de una tarde de otoño, todavía con calor pero con viento seco, cuando mi maestro de matemáticas llamó a la casa porque yo llevaba 3 semanas sin entregar trabajos. Yo estaba ahí mismo, con mi hermanito de 4 años colgado de mi pierna, mientras intentaba calmar al de 6 que había tirado jugo en la alfombra. Mi madre contestó el teléfono y en lugar de defenderme, le dijo al maestro que yo estaba flojeando, que me gustaba distraerme, que no tenía disciplina. Colgó y me gritó que me dejara de pendejadas, que no había excusa. Yo tenía 15 años, pero ya me sentía como un adulto atrapado en una condena perpetua. Lo peor eran los momentos en los que veía la diferencia de trato. Mis hermanos tenían uniformes nuevos, tenis Nike que costaban 120 pesos, mochilas de marca y celulares cuando yo apenas tenía un flip phone usado que un vecino nos regaló. Cuando querían salir a jugar fútbol, mis padres los llevaban en el Chevy Suburban usado que habían comprado con un préstamo, mientras a mí me decían que tenía que quedarme a barrer y a doblar la ropa. Recuerdo verlos salir con sus camisetas limpias, riéndose, y yo quedarme con el olor a cloro en las manos y la televisión prendida de fondo como única compañía. Cuando cumplí 17 ya me habían arruinado cualquier posibilidad de seguir un camino normal. Apenas tenía créditos escolares suficientes para graduarme y eso gracias a que una consejera me ayudó a meterme en cursos de verano. Pero la universidad estaba fuera de mi alcance, no había dinero, no había apoyo, y lo más importante, no había fe en mí. Mis padres jamás hablaron de pagarme un college, ni siquiera un community college en Houston. Decían que no valía la pena, que yo tenía que trabajar. Así que lo hice. Conseguí un turno nocturno en un Burger King de la Highway 225, ganando 9 pesos la hora, limpiando parrillas, recogiendo bolsas de basura que olían a grasa rancia y fregando baños llenos de grafitis. Mientras tanto, mis hermanos seguían con sus actividades, uno en la banda de la escuela, otro en un club de béisbol. Yo era el que los llevaba y los recogía en el carro viejo de mi papá, un Ford Taurus del 98 que se apagaba cada vez que paraba en un semáforo. Cada dólar que ganaba lo guardaba. No porque tuviera un plan claro, sino porque me daba miedo gastar en mí. Mis zapatos tenían agujeros, mis pantalones estaban gastados, pero sabía que si ahorraba lo suficiente podría largarme de esa casa. Cuando cumplí 18 lo hice. Un amigo de Burger King me dijo que su tío necesitaba gente en construcción, remodelando casas en el área de Katy, y acepté sin pensarlo.
Dejé el departamento una mañana de julio, con mi mochila y 600 pesos en la billetera, y nunca miré atrás. Ni siquiera les dije adiós. Para ellos solo era el reemplazo barato de una guardería, y si no estaba, seguro encontrarían otra forma de arreglárselas. Los primeros años fueron duros. Trabajar en construcción en el calor de Texas no es fácil, sobre todo cuando te tocan jornadas de 10 o 12 horas levantando paneles de drywall o cargando sacos de cemento. Pero por primera vez en mi vida sentí que estaba invirtiendo en algo mío. Aprendí rápido, observando a los contratistas, preguntando, practicando. Ahí descubrí que tenía talento para los detalles, para terminar cocinas, para instalar pisos de madera, para pintar con precisión. No pasó mucho tiempo antes de que los clientes empezaran a pedirme directamente a mí, porque les gustaba mi trabajo. Con el tiempo empecé a ahorrar en serio. Vivía en un cuarto compartido en un dúplex en Pasadena, pagando 400 pesos al mes, y lo demás lo guardaba. Cuando tuve lo suficiente, compré mis propias herramientas, una camioneta Chevy Silverado usada por 4.500 pesos y comencé a tomar trabajos pequeños por mi cuenta. Poner pisos laminados, pintar recámaras, reparar cercas. Nada glamoroso, pero poco a poco fue creciendo. La primera vez que un cliente me pagó 3.000 pesos en efectivo por remodelar un baño me sentí como millonario. Pensé en todas esas noches fregando parrillas y me prometí que nunca volvería a depender de nadie. Mientras tanto, de mi familia no sabía mucho. A veces escuchaba rumores de vecinos o de algún primo, que mis hermanos habían entrado a college pero lo habían dejado, que uno estaba endeudado con tarjetas. Que el otro vivía con una novia en un trailer park cerca de Galveston. No me sorprendía. Siempre les hicieron creer que el mundo les debía algo, que podían llegar tarde a clases, saltarse responsabilidades, porque al final alguien los iba a rescatar. Ese alguien había sido yo por años. Pero yo ya no estaba ahí. Mi negocio siguió creciendo. Pasaron 5 años y ya tenía un equipo de 3 trabajadores conmigo, contratos en The Woodlands, clientes en Sugarland que me pagaban miles por remodelar cocinas. Compré una camioneta nueva, una Ram 1500 que me costó 45.000 pesos, y un pequeño lote de herramientas que guardaba como tesoro. Me mudé a un apartamento decente en el centro de Houston, cerca de Midtown, donde podía salir a caminar de noche sin miedo. Cada vez que me sentaba en mi balcón con una cerveza fría y miraba el skyline iluminado, pensaba en la frase de mi madre: tú no necesitas ir a la escuela, tus hermanos sí tienen futuro. Me reía, porque el futuro estaba ahí, en mis manos, construido con sudor y coraje. El punto de quiebre llegó una tarde de agosto, justo después de una tormenta eléctrica que había dejado las calles llenas de ramas. Sonó mi teléfono y era mi madre. No había escuchado su voz en años, y la primera frase que me soltó fue: mijo, tus hermanos necesitan ayuda. Tú ahora estás bien, ¿verdad? Pásales dinero, ellos lo necesitan más que tú. Sentí que todo el coraje acumulado durante una década me hervía en la garganta. Me habló de cómo uno estaba a punto de perder el carro, de cómo el otro no encontraba trabajo, de que las cosas estaban difíciles. Y en ese momento recordé cada hora que pasé encerrado en ese departamento cuidando a esos mismos cabrones, cada tarde que me quedé sin hacer mi tarea, cada excursión escolar que me quitaron. Y sonreí. Le dije a mi madre que claro que podía ayudarlos. Que yo sí tenía cómo hacerlo, porque trabajé mi culo durante años sin que nadie me regalara nada. Que les podía pasar dinero, pero con una condición: que me pagaran primero las horas que yo perdí cuidándolos cuando debía estar en la escuela. Mi madre se quedó callada, como si no hubiera entendido. Entonces le expliqué que ya había hecho la cuenta. Que había calculado cada tarde, cada noche, cada fin de semana que pasé como niñera, usando la tarifa promedio de 15 pesos la hora que cobran las babysitters en Houston. Y que el total superaba los 80.000 pesos. Si me daban eso, con gusto les pasaría algo de ayuda. La línea quedó en silencio, hasta que escuché a mi madre gritar que era un desagradecido, que estaba loco, que cómo me atrevía. Yo colgué. No sentí culpa, no sentí tristeza. Solo satisfacción. Porque por primera vez en mi vida, no era yo el que se sacrificaba.
Actualización 1. 2 semanas después de aquella llamada con mi madre, todavía tenía en la cabeza su voz gritándome que era un desagradecido. Había colgado sin darle oportunidad de seguir con el discurso, y durante días pensé que tal vez se calmaría y no volvería a insistir. Pero estaba equivocado. Cuando se trata de mi familia, siempre encuentran la forma de hacer que la culpa se te meta como una espina bajo la piel. En ese tiempo yo estaba terminando un proyecto en un vecindario cerca de Sugarland, una remodelación completa de cocina que me había dado un contrato de más de $15,000. Y me sentía orgulloso de ver cómo los clientes me trataban con respeto, ofreciéndome agua fría, preguntando por mis ideas, pagando puntualmente. Era un contraste brutal con los recuerdos de mi adolescencia, cuando lo único que escuchaba eran reclamos, órdenes y desprecio. Y justo en medio de esa satisfacción fue que me llegó un mensaje de texto de mi hermano menor, el que según mis padres iba a ser el doctor de la familia. El mensaje era patético, apenas unas líneas que decían: bro, necesito un paro. Se me venció el pago del charger y me están amenazando con llevárselo. Son solo $600, te lo pago después. Ayúdame, porfa. Me quedé viendo la pantalla mientras me reía con una mezcla de rabia e ironía. Ese carro era el que mi hermano había sacado a crédito cuando todavía trabajaba en un Best Buy ganando $10 la hora. Un Charger del 2016 con rines cromados y sistema de sonido que tronaba reggaetón a todo volumen por el vecindario. Yo lo recuerdo presumiéndolo en reuniones familiares, burlándose de que yo todavía manejaba mi Silverado vieja con las herramientas en la parte trasera. Mira, este sí es un carro de verdad, decía mientras prendía el motor como si fuera un Ferrari. Y ahora estaba llorando porque no podía pagar la mensualidad. No respondí de inmediato. Guardé el celular en el bolsillo y seguí trabajando con mi equipo, instalando azulejos, ajustando gabinetes. Pero por dentro sentía como el pasado me golpeaba con cada recuerdo. Las veces que me sacaron de la escuela para cuidar a ese mismo hermano. Las veces que tuve que correr detrás de él porque se ponía a llorar en la tienda y mi madre desaparecía en los pasillos de Walmart. Las veces que terminé de hacerle su tarea porque estaba cansado y prefería jugar en el Xbox. Todo ese tiempo había sido robado de mí para que ahora, de adulto, viniera a exigirme dinero como si fuera un cajero automático. Esa misma noche recibí otro mensaje, esta vez de mi hermano del medio, el que según mis padres iba a ser el ingeniero. Su mensaje era más largo, lleno de excusas. Me decía que había perdido su trabajo en un almacén de Home Depot porque lo habían encontrado llegando tarde varias veces. Que la novia lo había corrido del tráiler donde vivían en Galveston y que necesitaba ayuda para pagar un cuarto en un motel mientras encontraba algo más. Decía que no era mucho, que con $300 le alcanzaba para la semana. Casi sentí lástima. Casi. Porque inmediatamente recordé la vez que me llamó perdedor enfrente de unos primos cuando yo estaba trabajando en Burger King. Dijo que ojalá yo nunca saliera de ahí porque era lo único que merecía. Esas palabras, esas burlas, estaban tatuadas en mi memoria. Y ahora él era el que me pedía ayuda para no quedarse en la calle. Los días siguientes fueron un desfile de mensajes y llamadas. Mi madre me llamó 3 veces más, cada vez con un tono más desesperado. Primero suplicando, luego llorando, después enojada. Me decía que cómo podía ser tan frío, que la familia era lo único que importaba, que mis hermanos no tenían a nadie más. Yo escuchaba y la dejaba hablar, pero no cedía. Al final, cuando se calmaba, yo repetía lo mismo, si podía ayudar, pero tenía condiciones. Tenían que pagarme las horas que me quitaron. Yo no me estaba inventando nada, les debía esa deuda. Y cada vez que lo decía, mi madre explotaba, diciendo que estaba loco, que cómo podía ponerle precio a la familia, que era un insulto. Pero yo no lo veía como un insulto. Era justicia. El momento decisivo llegó cuando mis hermanos me pidieron vernos en persona. Querían hablar como adultos. Acepté, pero puse yo el lugar, un Starbucks en el centro de Houston, cerca de Midtown, donde yo me sentía en terreno neutral. Llegué con mi camioneta, estacionándola en la calle mientras veía a mis hermanos esperándome ya en la mesa, con cara de fastidio.
Uno llevaba una gorra de los Astros y el otro un hoodie viejo, los dos con la mirada cansada. Me acerqué con mi café en la mano y me senté frente a ellos. Lo primero que hicieron fue reclamarme. Que cómo era posible que teniendo negocio propio no los ayudara, que era egoísta, que me estaba creyendo mucho. Yo los dejé hablar. Después saqué de mi mochila una libreta negra que llevaba preparada. La libreta estaba llena de números, fechas, cálculos. Les expliqué que me había tomado el tiempo de recordar cada año, cada tarde que pasé cuidándolos en lugar de estudiar o trabajar. Había multiplicado esas horas por la tarifa promedio de una niñera en Houston, que en 2010 ya rondaba los 15 pesos por hora. Sumando todo, el total era más de 80,000 pesos. Les puse la libreta enfrente y les dije que ese era el precio de mi ayuda. Que si querían dinero ahora, tenían que reconocer que me lo debían primero. Se quedaron en silencio unos segundos y luego se rieron. Mi hermano menor dijo entre carcajadas que estaba loco, que no podía andar cobrando por hacer favores de familia. Mi otro hermano dijo que eso no tenía sentido, que ni siquiera había pruebas. Los miré directo a los ojos y les respondí que yo tampoco tuve pruebas cuando me obligaron a dejar la escuela, cuando me cargaron con su crianza, cuando me usaron como niñera. Pero las cicatrices eran prueba suficiente. Les dije que durante años ellos disfrutaron de todo, mientras yo me rompía el lomo fregando parrillas en Burger King, ahorrando centavos, y que ahora no esperaba otra cosa que me pagaran lo que me correspondía. La conversación terminó en gritos. Mis hermanos me dijeron que era un resentido, que nunca los había querido, que estaba obsesionado con el pasado. Yo me levanté tranquilo, recogí mi libreta y les dije que no era resentimiento, era justicia. Que toda deuda tarde o temprano se paga, y que si no me daban lo que yo pedía, no contaran conmigo para nada. Luego me fui, dejándolos con la cuenta del café sobre la mesa. Esa noche me acosté pensando en sus caras de incredulidad, en sus risas nerviosas, en cómo intentaron hacerme sentir ridículo. Pero yo no me sentía ridículo. Me sentía libre. Por primera vez en mi vida no era yo el que corría detrás de ellos para que no se cayeran, no era yo el que hacía su tarea, no era yo el que los rescataba. Ellos habían llegado al borde del abismo solos, y si caían, no era mi responsabilidad tenderles la mano. Era suya la culpa de haber desperdiciado las oportunidades que yo nunca tuve. Los días siguientes fueron un silencio incómodo. No me buscaron, no insistieron. Solo recibí un par de mensajes más de mi madre, diciéndome que había destruido la familia, que mi ego era más grande que mi corazón. Yo no respondí. Cada mañana me levantaba temprano, revisaba mis proyectos, hablaba con mis clientes, y sentía que la vida que había construido era la verdadera prueba de quién tuvo futuro y quién no. Y aunque sabía que esto no se había terminado, que tarde o temprano volverían a buscarme, esa primera confrontación me dejó claro algo: ya no tenían poder sobre mí. Actualización 2. Un mes después de aquella reunión en el Starbucks pensé que ya se habían rendido. No recibía llamadas, no había mensajes, ni siquiera mi madre me había buscado de nuevo. El silencio me parecía extraño, porque conocía bien a mi familia y sabía que eran persistentes cuando necesitaban algo. Yo seguí con mi vida, concentrado en un nuevo proyecto en Katy, una remodelación de toda una casa que me iba a dejar casi $40,000. Estaba ocupado, revisando presupuestos, comprando materiales en Home Depot, coordinando a mi equipo. Pero como siempre pasa, la calma no dura demasiado. Un viernes por la tarde recibí un mensaje de mi hermano del medio. Decía que necesitaban hablar de nuevo y que esta vez fuera en serio. No pedía dinero directamente, solo pedía una reunión. Yo dudé, pero acepté. Quería ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. La cita fue un sábado en la mañana en otro Starbucks, esta vez en un suburbio de Pasadena, cerca de donde crecimos. Llegué puntual, con mi camioneta estacionada frente al local, y los vi ya ahí, sentados en una mesa con cara de fastidio. Esta vez no estaban solos, habían traído a mi madre. Fue un movimiento bajo, porque sabían que ella siempre había tenido poder sobre mí con sus discursos de sacrificio y familia. Entré, pedí mi café, y me senté frente a ellos. Apenas puse la taza sobre la mesa, mi madre comenzó a hablar.
Me dijo que estaban pasando por momentos muy duros, que mis hermanos estaban sufriendo, que yo tenía un corazón frío. Repitió la misma cantaleta de siempre, que la familia es lo único que importa, que tenía que ayudarlos porque yo ya estaba bien. La miré a los ojos y sentí lo mismo de siempre, rabia y cansancio. Dejé que terminara y luego saqué de nuevo la libreta negra. La coloqué sobre la mesa, la abrí en la página donde tenía los cálculos, y les dije que la deuda seguía en pie. Que no había cambiado nada desde la última vez. Mi madre abrió los ojos como platos, como si no pudiera creer que siguiera con lo mismo. Mis hermanos empezaron a reírse de nuevo, aunque esta vez la risa sonaba más nerviosa que confiada. Les repetí que no estaba bromeando. Que había hecho las cuentas y que el total de horas que pasé cuidándolos equivalía a más de $80,000. Que si querían ayuda, tenían que reconocer esa deuda y pagarla, o por lo menos firmar un acuerdo de que me lo debían. Mi hermano menor se inclinó hacia adelante y me dijo con tono burlón que estaba loco, que quién carajos hace un contrato con su familia. Yo le respondí sin levantar la voz que yo estaba dispuesto a hacerlo porque ellos nunca se comportaron como familia conmigo. Nunca me trataron como hermano, me trataron como niñera gratis. Eso los hizo callar unos segundos, pero después intentaron cambiar de táctica. El del medio empezó a decir que él sí valoraba lo que había hecho por ellos, que recordaba cuando lo llevaba a los partidos de béisbol, cuando le preparaba sándwiches después de la escuela. Lo dijo con una sonrisa como si fueran buenos recuerdos, como si fuera algo lindo de la infancia. Yo lo interrumpí y le pregunté si recordaba lo que yo perdí mientras hacía todo eso. Si recordaba las tareas que no entregué, las excursiones a las que no fui, las veces que me sacaron de clases. Se quedó callado, sin poder responder. Mi madre entonces estalló. Golpeó la mesa con la mano y me dijo que estaba siendo cruel, que cómo me atrevía a poner precio a los sacrificios de una familia. Que yo estaba deshonrando todo lo que ella había hecho por nosotros, que ella había trabajado limpiando casas para darnos de comer y que ahora yo la estaba insultando. Sentí que me hervía la sangre, pero no levanté la voz. Le contesté que ella no había trabajado por todos, había trabajado por mis hermanos, porque a mí me robó el derecho de tener una vida normal. Que yo nunca le pedí que me pusiera de niñera, que nunca me preguntó si quería perder años de escuela. Lo hice porque me lo ordenó, porque nunca me dio otra opción. Y que ahora no esperaba lágrimas ni excusas, esperaba lo que me debían. La tensión en la mesa era tan pesada que podía cortarse con un cuchillo. Mis hermanos intentaban bromear, diciendo que estaba dramatizando, pero yo veía en sus caras el miedo. Miedo porque sabían que yo hablaba en serio, miedo porque por primera vez no podían manipularme con palabras bonitas o chantajes emocionales. Yo estaba firme, con mi libreta enfrente, mostrándoles que cada minuto estaba contado. Que la factura estaba ahí. La reunión terminó mal. Mi madre me llamó monstruo, mis hermanos me insultaron, y yo simplemente me levanté, guardé la libreta en mi mochila y les dije que si no aceptaban mi condición, no volvieran a buscarme. Salí del lugar con la frente en alto, mientras ellos se quedaban ahí, discutiendo entre ellos. Esa misma noche me llegaron mensajes de texto de ambos hermanos, insultándome. Decían que yo estaba envenenado por el rencor, que no sabía lo que era el amor de familia, que el dinero me había podrido. Yo los leí mientras me servía una cerveza en mi departamento con vista al centro de Houston, y en lugar de sentir culpa, sentí una satisfacción inmensa. Porque ya no tenían control sobre mí. Ya no podían manipularme ni hacerme sentir obligado. Si querían algo, tenían que pagar el precio. Los días siguientes mi madre empezó a llamarme sin parar. Dejaba mensajes de voz en los que lloraba, me decía que estaba rompiendo su corazón, que ella había dado todo por mí. En uno de esos mensajes incluso dijo que me iba a arrepentir cuando ella muriera y que entonces cargaría con la culpa para siempre. Escucharla fue duro, pero me repetía a mí mismo que no era yo el que había roto la familia. Fueron ellos, años atrás, cuando decidieron que yo no merecía un futuro. Una tarde, después de varias llamadas ignoradas, recibí un mensaje diferente. Era de mi hermano menor y decía, está bien, dinos cuánto y cómo quieres que te lo demos. Solo dinos qué hacer. Me sorprendió,
porque era la primera vez que sonaba dispuesto a negociar. Le respondí que quería ver un plan real, que no aceptaba promesas vacías. Que si realmente querían mi ayuda, tenían que firmar un acuerdo simple, escrito, en el que reconocieran la deuda. Nunca me contestó. Me di cuenta de que solo intentaba hacerme bajar la guardia. Mientras todo esto pasaba, yo seguía trabajando, cerrando contratos, creciendo. Un cliente me recomendó con otro y de repente tenía más trabajo del que podía manejar. Empecé a pensar en abrir una pequeña oficina, contratar a alguien para ayudarme con la administración. Estaba construyendo algo sólido, mientras ellos seguían hundiéndose. Cada vez que pensaba en la diferencia entre mi vida y la suya, recordaba la frase de mi madre en la cocina: tus hermanos sí tienen futuro. Me daba risa amarga. El futuro estaba en mis manos, no en las de ellos. Pero aunque intentaran hacerme sentir culpable, aunque trajeran a mi madre a las reuniones, aunque me llenaran el celular de mensajes, yo tenía claro que no iba a ceder. Si querían dinero, tenían que reconocer que me lo debían. Y aunque eso los hiciera odiarme, prefería 1000 veces su odio que volver a ser el idiota que siempre decía que sí. Actualización 3. 3 meses después de la última reunión la calma volvió a romperse. Yo estaba convencido de que habían desistido, de que finalmente habían entendido que no iba a caer en sus chantajes ni en sus lágrimas, pero la verdad es que mi familia nunca ha sabido rendirse cuando se trata de manipular. Todo comenzó con una llamada inesperada de mi tío Jorge, hermano de mi madre, un hombre que apenas veía en fiestas familiares cuando era adolescente y que nunca me dirigía más de un par de palabras. Contesté con desconfianza y lo primero que me dijo fue que necesitaba verme en la casa de mi madre, que habían organizado una cena para reconciliar a la familia. Ya el simple hecho de que él me llamara para invitarme era una señal de que algo raro se cocinaba. Pregunté quién estaría y me respondió que todos, mis hermanos, mi madre, incluso algunos primos. Dudé, pero acepté. Una parte de mí quería ver hasta dónde llegaban, otra quería cerrar cuentas de una vez. El sábado por la noche conduje hasta Pasadena, el mismo barrio donde había crecido, y estacioné mi RAM frente al complejo de apartamentos donde todavía vivía mi madre. El lugar no había cambiado mucho, los mismos edificios con pintura descascarada, el mismo estacionamiento lleno de carros viejos, el mismo olor a fritanga flotando en el aire. Subí las escaleras y al abrir la puerta me golpeó el calor y el ruido. Habían reunido a toda la familia en la sala estrecha, con una mesa improvisada llena de comida, arroz, frijoles, pollo frito comprado en Popeyes. Mis hermanos estaban ahí, con caras de superioridad fingida, como si todavía tuvieran algo que presumir. Mi madre estaba en el centro, con un delantal puesto y una sonrisa falsa que no engañaba a nadie. Apenas entré, todos se callaron. Mi tío Jorge me abrazó con fuerza, como si de pronto fuera el pariente favorito. Luego me senté en una silla al fondo y esperé a ver cuál era la jugada. No tardó mucho en llegar. Mi madre levantó la voz y empezó a hablar de cómo la familia se había roto, de cómo los problemas de dinero no debían separarnos, de cómo ella había sufrido viendo a sus hijos distanciados. Algunos primos asentían como si entendieran, otros miraban sus platos sin decir nada. Entonces, mi hermano menor tomó la palabra y dijo que yo estaba exagerando todo, que nadie me obligó a hacer nada, que si cuidé de ellos fue porque así funcionan las familias. Ese comentario me hizo hervir la sangre. Respiré hondo y lo miré directo a los ojos. Le recordé frente a todas las veces que mi madre me sacaba de clases a mitad del día para recogerlo en la escuela porque ella tenía cita para el cabello en un salón de belleza de la calle Sousmore. Le recordé cómo lloraba cuando no encontraba sus juguetes y yo tenía que consolarlo en lugar de hacer mi tarea de matemáticas. Le recordé cómo me quedaba despierto hasta medianoche lavando trastes mientras él dormía plácidamente en la cama que yo nunca tuve. Lo dije con calma, pero cada palabra era como una daga en el aire pesado de la sala. Mi madre intentó interrumpirme, diciendo que inventaba cosas, pero no la dejé. Le pregunté si acaso negaba que me sacó de la excursión al Museo de Ciencias Naturales cuando tenía 15 años porque necesitaba que cuidara a mis hermanos. Ella guardó silencio, con el rostro rojo de vergüenza. Algunos primos comenzaron a murmurar, y pude ver en sus caras que ya no tragaban tan fácil la versión heroica de mi madre.
Entonces intervino mi tío, diciendo que debía dejar el pasado atrás, que todos cometemos errores, que era hora de perdonar. Me reí con amargura y le contesté que el pasado no había quedado atrás, porque todavía estaban intentando cobrarme por él. Que mis hermanos habían crecido creyendo que podían vivir sin consecuencias y ahora que estaban arruinados pretendían que yo fuera su salvavidas. El ambiente se tensó todavía más cuando mi hermano del medio se levantó y empezó a gritar que yo no era nadie sin ellos, que debía agradecer que gracias a la familia tenía carácter y disciplina. Esa fue la peor mentira de todas. Le contesté que lo único que me enseñaron fue que no podía confiar en nadie más que en mí mismo. Que mi carácter lo construí fregando pisos en Burger King a las 3 de la mañana, ahorrando hasta el último centavo para comprar mis herramientas, soportando burlas y desprecio. Ellos nunca me dieron nada, al contrario, me quitaron todo. Mi madre, con lágrimas en los ojos, intentó hacerme sentir culpable otra vez. Dijo que si no ayudaba a mis hermanos iba a terminar solo, que la familia es lo único que queda al final. Yo ya estaba cansado de ese discurso. Le dije que la familia lo es todo cuando todos se cuidan entre sí, pero que lo que ellos hicieron no fue cuidarme, fue usarme. Y que no estaba dispuesto a seguir pagando esa deuda infinita. Esta vez, con todos escuchando, añadí lo que ya les había dicho antes, que si querían ayuda, tenían que pagarme primero mis horas perdidas. El silencio fue brutal. Mis primos me miraban con ojos abiertos, algunos con incomodidad, otros con una especie de respeto. Mis hermanos estaban furiosos, apretando los puños, y mi madre parecía a punto de desmayarse de la rabia. Me levanté despacio, dejé el plato de comida intacto sobre la mesa y dije, hasta que no me paguen lo que me deben, no vuelvan a tocar mi puerta. Caminé hacia la salida con todas las miradas clavadas en mi espalda. Cerré la puerta detrás de mí y bajé las escaleras con una sensación extraña, tristeza por lo que nunca tuve, pero también una libertad que jamás había sentido. En los días siguientes la cena se convirtió en tema de conversación de toda la familia extendida. Me llegaron mensajes de primos que me decían en privado que me entendían, que ellos también habían sentido favoritismo en sus casas, que lo que dije no era mentira. Otros me acusaban de cruel, de humillar a mi madre frente a todos. Pero yo no me arrepentía. Al contrario, sentía que por fin había sacado a la luz lo que durante años había sido un secreto vergonzoso que todos preferían ignorar. Mis hermanos, en cambio, se quedaron sin máscara. Ya nadie en la familia podía verlos como los hijos dorados, como los que tenían futuro. Las historias de sus fracasos comenzaron a circular, que uno debía miles de dólares en tarjetas de crédito, que el otro había sido echado de su trabajo por irresponsable. Lo que antes era un murmullo se convirtió en un grito, los niños de oro eran en realidad unos inútiles. Y yo, el que supuestamente no tenía futuro, era el único que había logrado algo real. Un día recibí un mensaje de mi madre, mucho más corto que los anteriores. Solo decía, me avergonzaste. Lo leí varias veces, tratando de sentir culpa, pero lo único que sentí fue un alivio amargo. Porque era la verdad. La avergoncé al poner sobre la mesa los años de negligencia que todos sabían pero nadie quería admitir. Y si eso le dolía, entonces estaba bien. Porque a mí me había dolido mucho más vivirlo. Desde esa cena no los volví a ver. Me concentré en mi trabajo, cerré más contratos, incluso empecé a pensar en comprar una pequeña casa en las afueras de Houston, algo que fuera mío y que no tuviera fantasmas del pasado. Pero en el fondo sabía que esto no había terminado. Mi familia nunca se rinde fácilmente. Y aunque por ahora se escondieran detrás de silencios o acusaciones, estaba seguro de que tarde o temprano volverían a buscarme. Solo que esta vez ya no me encontrarían como el adolescente con miedo en los ojos. Ahora yo era el que ponía las condiciones. Actualización 4. 4 meses después de aquella cena en la que los dejé a todos callados, me enteré por terceros de lo que ya sospechaba, mis hermanos estaban cayendo más hondo de lo que yo pensaba. Al principio solo eran rumores que me llegaban por mensajes de primos o conocidos del barrio. Que el menor había perdido el trabajo en un taller de carros porque no se presentaba a tiempo, que lo habían visto peleando con su novia en el estacionamiento de un H-E-B en Pasadena.
Que vivía cambiando de sofá en sofá porque nadie lo aguantaba más de una semana. Del medio decían que lo habían corrido de un Home Depot en Galveston porque lo encontraron robando herramientas. Yo escuchaba todo eso y no me sorprendía. Si de niño no podían hacerse responsables ni de llevar sus mochilas sin que alguien más se las cargara, ¿cómo iban a sostener un empleo con reglas y horarios? El colapso empezó a hacerse más evidente cuando mi madre me llamó llorando un martes por la noche. Yo estaba revisando facturas en mi apartamento de Midtown, con la computadora llena de hojas de cálculo y mi libreta de clientes en la mesa. Contesté y lo primero que escuché fue su llanto, ese llanto dramático que usaba cada vez que quería manipularme. Me dijo que mis hermanos estaban prácticamente en la calle, que uno había sido echado del departamento donde vivía porque debía 3 meses de renta, que el otro estaba atrasado con el carro y que ya no tenía con qué moverse. Me pidió que, aunque fuera, les dejara quedarse conmigo hasta que se levantaran de nuevo. Me quedé en silencio unos segundos, dejando que la incomodidad se alargara. Luego respondí con una calma que la hizo enfurecer más, les podía ofrecer algo, sí. Mi cochera. Mi cochera era amplia, pero no tenía más que cajas con herramientas y un par de sleeping bags viejos que usaba cuando salía de campamento con amigos. Le dije que podían dormir ahí, juntos, en el suelo frío de concreto, como tantas veces yo dormí en el piso mientras ellos tenían camas limpias. Mi madre se quedó muda por unos segundos y luego explotó, gritándome que era un monstruo, que cómo podía tratar así a mis propios hermanos. Yo le recordé que cuando yo tenía 16 años y me quedaba dormido en el suelo porque mis hermanos ocupaban la cama, a nadie le importaba. Que cuando pasaba la noche entera sentado en el piso de la sala con un niño llorando en los brazos, nadie se preocupaba. Que ahora solo estaba devolviendo el favor. Colgué antes de escuchar más insultos. Los días siguientes comenzaron las visitas inesperadas. Una tarde llegué a mi apartamento y encontré a mis 2 hermanos esperándome en el estacionamiento, recargados en un Nissan Altima destartalado que ni siquiera era suyo, sino de un amigo que los había llevado. Me interceptaron apenas me bajé de la camioneta. El menor empezó a suplicarme, diciendo que no tenían dónde dormir, que la mamá ya no podía con ellos, que las cosas eran distintas ahora. El del medio, en cambio, venía agresivo, diciendo que yo me creía mucho por tener un negocio, que el dinero me había podrido. Yo los escuché con los brazos cruzados, aguantando la tentación de reírme en su cara. Al final les repetí lo mismo, si querían un techo, podían usar la cochera. No obtendrían más de mí. Se ofendieron, como era de esperarse. El menor empezó a llorar, diciendo que yo no sabía lo duro que era estar en la calle, y yo casi perdí la paciencia. Le dije que lo duro era perder la adolescencia cuidando mocosos, lo duro era tener que trabajar turnos de madrugada por 9 pesos la hora mientras ellos dormían tranquilos. Lo duro era verlos estrenar tenis Nike mientras yo caminaba con zapatos rotos. Eso era duro. Lo suyo era solo consecuencia de sus propias decisiones. Me miraron con odio, subieron al carro y se fueron sin decir más. Una semana después mi madre volvió a aparecer, esta vez en persona. Tocó a mi puerta un domingo por la mañana, con la cara cansada, el cabello encanecido y ojeras profundas. La dejé entrar porque no quería un escándalo en el pasillo. Se sentó en mi sala y comenzó con su discurso, que la renta en Pasadena había subido a 1,600 pesos y que ya no podía sostener ni a mis hermanos ni a sí misma, que necesitaban de mí. Yo la observaba y sentía algo extraño, ya no era la mujer autoritaria que me había gritado órdenes durante toda mi adolescencia, ahora era una señora derrotada, rogando. Pero incluso así, no me movió. Le recordé que cuando yo pedía ayuda para estudiar, cuando yo quería seguir en la escuela, lo único que escuchaba era que no había dinero, que no valía la pena. Ahora, que ellos eran los que estaban en la miseria, yo no veía por qué debía cargar con su peso. Ella lloró, me insultó, dijo que había perdido a un hijo. Yo no respondí más. La acompañé a la puerta y la dejé ir. Lo curioso es que, a pesar de todo, yo no sentía rencor ya. Sentía una calma amarga, una especie de justicia poética. Todo lo que me arrebataron se estaba cobrando solo. Ellos, los que supuestamente tenían futuro, estaban arruinados. Yo,
el que no valía para estudiar, tenía un negocio que me mantenía estable, clientes que me respetaban y un apartamento propio. La ironía era tan grande que a veces me despertaba en medio de la noche y me reía solo, recordando las palabras de mi madre: tus hermanos sí tienen futuro. Una tarde recibí otra llamada, esta vez de un primo. Me dijo que había visto a mi hermano del medio durmiendo en su carro afuera de una gasolinera en South Houston, y que el menor estaba pidiendo prestado en todos lados. Que mi madre se había enfermado de tanto estrés y que hablaba pestes de mí con todo el que quisiera escucharla. Yo agradecí la información, colgué, y seguí con mi día. No me afectaba. La verdad es que ya estaba acostumbrado a que hablaran mal de mí. Lo que me importaba era que por primera vez en mi vida yo no estaba siendo usado. Y así pasaron las semanas. Mis hermanos tocaban fondo cada vez más, mientras yo seguía avanzando. Conseguí un contrato grande en The Woodlands para remodelar 3 casas de un mismo vecindario. Mi cuenta de ahorros crecía, mis clientes me recomendaban, incluso comencé a considerar la idea de abrir un showroom de cocinas y baños. Y mientras tanto, ellos iban de sofá en sofá, de deuda en deuda. No era mi problema. Yo ya había cumplido con ellos demasiado en esta vida. Esa fue la actualización que selló todo para mí, entender que ya no era yo el que se sacrificaba, que si dormían en el suelo sería en su propio suelo, no en el mío. Y si alguna vez aceptaban mi cochera, sería solo como recordatorio de que yo también pasé noches en pisos fríos porque me lo impusieron. La diferencia es que yo salí adelante, y ellos no. Actualización final. Pasó casi un año desde aquella vez que les ofrecí la cochera como único techo y pensé que ese había sido el último capítulo de toda esta historia. En mi mente, yo ya había cerrado el libro, mis hermanos habían tocado fondo, mi madre había probado su propia medicina y yo seguía avanzando sin mirar atrás. Mi negocio iba mejor que nunca, ya no era solo un contratista con 3 trabajadores, sino que tenía un equipo de 10, una pequeña oficina en un local de strip mall en Katy con mi nombre en letras azules sobre la entrada. Y hasta una página web que me traía clientes de todas partes de Houston. Había comprado un lote en las afueras de Cypress con la idea de construir mi propia casa, no un departamento alquilado sino un lugar que fuera totalmente mío, levantado con el dinero de mis manos. Con cada tabla y cada ladrillo pagados con el sudor que ellos siempre despreciaron. Yo vivía la vida que decían que nunca tendría, mientras ellos seguían hundidos en la nada. Pero como siempre, el pasado no se queda dormido para siempre. Una tarde calurosa de agosto, con el termómetro marcando los 100 grados y el aire pesado que solo Houston sabe dar, alguien tocó a mi puerta. Abrí y me encontré a mi madre parada frente a mí, envejecida, con el rostro arrugado más de lo que correspondía a su edad, con el cabello ya casi blanco y la mirada cansada. Tenía esa expresión de derrota que nunca le había visto cuando yo era adolescente y me gritaba órdenes desde el sofá. Entró sin que yo se lo ofreciera y se sentó en la sala como si todavía tuviera derecho a ocupar ese espacio. Yo no dije nada, solo me crucé de brazos y esperé. Lo que salió de su boca no fue una petición cualquiera, fue un discurso que ya había escuchado antes pero con un tono distinto. No eran gritos ni amenazas, era un ruego. Me dijo que mis hermanos ya no tenían nada, que estaban viviendo de favores, que la familia se había roto por mi culpa. Que ella había dado todo por nosotros y que lo único que quería era que no abandonara a mis hermanos. Esa frase, no abandones a tu familia, me taladró la cabeza. Porque era exactamente la misma que me repetía cuando me sacaba de la escuela para que recogiera a los niños, cuando me quitaba los libros de las manos y me los ponía a ellos encima. Era el mismo guión, solo que ahora con lágrimas y arrugas. La miré largo rato antes de responder. Le dije que ellos me habían abandonado primero. Que la familia que tanto defendía no existía cuando yo me desvelaba cuidando niños en lugar de estudiar. Que la familia no estaba cuando yo llegaba a la escuela con tareas incompletas y vergüenza porque mis maestros pensaban que era flojo. Que la familia no me acompañó cuando trabajaba en Burger King oliendo a grasa mientras ellos dormían tranquilos. Ellos me abandonaron a mí hace años, y ahora solo estaban recibiendo lo que me habían hecho vivir. Mi madre empezó a llorar más fuerte, diciendo que yo no entendía lo duro que era para una madre ver a sus hijos sufrir. Esa fue la gota que colmó mi paciencia.
Le contesté que si de verdad le dolía ver a un hijo sufrir, entonces ¿dónde estaba ese dolor cuando me veía a mí arruinado, cuando me veía rendido en un sillón con ojeras a los 16 años? Que nunca lo sintió, porque yo nunca fui el hijo que valía la pena para ella. Ahora era demasiado tarde. Me levanté, abrí la puerta y le dije que se fuera. Que yo ya no iba a hacer el sacrificio de nadie. Ella me miró con ojos de odio mezclado con súplica, pero no se movió. Así que me acerqué, la tomé del brazo y la acompañé hasta afuera. No fue un empujón ni un acto de violencia, pero fue definitivo. Cerré la puerta detrás de ella y me quedé en silencio, escuchando cómo sus pasos se alejaban por el pasillo. Esa noche me quedé largo rato pensando. Una parte de mí se preguntaba si había sido demasiado duro, si había cruzado un límite. Pero otra parte, la más honesta, me decía que por primera vez en mi vida no estaba cediendo. Que había aprendido a poner límites. Esa era mi victoria, más grande que cualquier contrato o cualquier cheque, el hecho de que ya no podían controlarme. Con el paso de los meses las noticias de mis hermanos siguieron llegando, siempre malas. Uno de ellos terminó vendiendo el Charger para pagar deudas y aún así se quedó corto. El otro se mudó temporalmente con un amigo en Baytown, pero lo corrieron después de un mes por no pagar ni la comida. Ninguno pudo mantener un empleo estable, ninguno logró levantar cabeza. Y yo seguía firme, creciendo, expandiéndome. Empecé a tomar proyectos en otras ciudades cercanas, en Conroe, en League City, incluso un par en Austin. Mi nombre corría de boca en boca como alguien confiable, alguien que cumplía, alguien que construía con calidad. Era irónico, yo, el que supuestamente no tenía futuro, me había convertido en el ejemplo de lo que pasa cuando no te dejas aplastar. A veces, cuando manejo por Houston en mi camioneta nueva, paso frente a lugares que me devuelven recuerdos, la escuela de donde me sacaban a media mañana, el Burger King donde me partía la espalda por 9 pesos la hora. El viejo departamento de Pasadena con la pintura descascarada. Y en cada uno de esos lugares siento la misma mezcla de rabia y satisfacción. Rabia porque me arrebataron años que nunca recuperaré, satisfacción porque aún así salí adelante. Y siempre pienso lo mismo, cada hora perdida me convirtió en lo que soy ahora. Lo más irónico de todo es que, a pesar de su caída, todavía intentan buscarme de vez en cuando. Mensajes sueltos, indirectas en redes sociales, comentarios de que yo soy el malo de la historia. Me retratan como el hijo ingrato, el hermano cruel, el que se olvidó de dónde viene. Yo ya no me molesto en defenderme. Que digan lo que quieran. Los que saben la verdad, los que han escuchado mi versión, entienden que no fue crueldad, fue justicia. Al final, esta historia no es de odio, sino de equilibrio. Ellos me robaron mi juventud y ahora yo les negué la comodidad de mi ayuda. Es un intercambio, una factura que se cobró sola con el tiempo. No tengo deseos de venganza activa porque la vida misma se encargó de ponerlos en su lugar. La venganza más grande fue construir mi propio futuro mientras ellos destruían el suyo. Hoy miro hacia adelante con otra perspectiva. Estoy diseñando la casa que voy a construir en mi lote de Cypress, con una cocina amplia, ventanales que dejen entrar la luz, un taller en el garaje donde guardaré todas mis herramientas. Una casa silenciosa, libre de gritos, libre de llantos, libre de culpas. Mi refugio, el que nunca tuve de niño. Y sé que cuando me siente ahí, con una cerveza fría en la mano y el sol bajando sobre los árboles, voy a recordar las palabras de mi madre en aquella cocina sofocante, tus hermanos sí tienen futuro. Y voy a sonreír con una mezcla de dolor y triunfo, porque el único que tuvo futuro fui yo. Esa es mi justicia poética. No necesitaba más. No necesito que ellos se disculpen, no necesito que reconozcan lo que me hicieron. Lo único que necesitaba era demostrarme a mí mismo que podían estar equivocados, y lo logré. El futuro que me negaron lo construí con mis manos. Y ellos, los que supuestamente lo tenían todo asegurado, se quedaron sin nada.